El castigo es una de las formas que tiene el narcisista de imponer sus criterios, así como humillar y debilitar a su víctima. También es una de las formas de obtener combustible o suministro narcisista, ya que el castigo injustificado provoca la reacción emocional y muchas veces incontrolada del otro, y eso es lo que nutre al narcisista. Podemos decir, por tanto, que el narcisista busca intencionadamente provocar castigos para conseguir sus fines. Según la Real Academia de la Lengua, el castigo sería la pena que se impone a una persona que ha cometido un delito o falta. Pero en el caso que nos atañe, las más de las veces ese castigo es absolutamente injustificado, desproporcionado y en la mayoría de las ocasiones provocado intencionadamente por el propio narcisista. Si sigues escuchando hasta el final, te desvelaré por qué es cierto que el narcisista disfruta cuando castiga a su víctima. Si encuentras útil este vídeo, te agradecería que te suscribieras y compartieras su contenido en tus redes sociales. Así me ayudas a difundir el mensaje y a crear una comunidad de personas interesadas en este tema. Muchas gracias. El trastorno narcisista de la personalidad es, por su naturaleza, un trastorno abusivo, debido al deficiente desarrollo emocional y a la falta de empatía del narcisista que le lleva a compensar esto con un ego grandioso en ausencia de una conciencia que modere ese ego. Las personas más cercanas al narcisista, como una pareja, hijos, amigos, socios, trabajadores, son los que sufren el mayor castigo y los que corren el peligro de padecer estos castigos injustificados. Los tipos de castigo pueden variar desde un comportamiento psicoemocional a uno físico o sexual. Pero es inevitable porque a los narcisistas no les importa si hacen daño a los demás y al mismo tiempo siempre intentan ejercer el control y la dominación sobre las personas que les rodean. La primera forma de castigo utilizada por los narcisistas es la coerción. Esto es, la presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. Los narcisistas obligan a otros, especialmente a su familia, a defender la identidad fabricada que crean para sí mismas en lugar de la vergüenza y la inestabilidad que realmente sienten por debajo de sus afirmaciones de superioridad. Se mienten continuamente y por extensión a los demás para convencerse de que su yo inventado es real y verdadero y recurren a todos los medios de coerción para exigir la cooperación de quienes les rodean para apoyar una realidad simulada y delirante. Las tácticas coercitivas que los narcisistas utilizan para conseguir sus fines suelen ser las siguientes. En primer lugar, te aísla. El narcisista elimina la independencia de su víctima con maniobras tales como restringir el contacto con amigos, familiares externos y conexiones sociales, restringir la libertad física o limitar los recursos financieros. En segundo lugar, eliminan el libre albedrío, desestabilizando el sentido fundamental del yo, la realidad y la visión del mundo de las víctimas a través de preguntas persistentes y juicios negativos. En tercer lugar, con la indefensión aprendida, socavando la confianza de la víctima en sus pensamientos, sentimientos y percepciones a través de distorsiones de la realidad como el gaslighting, y rechazar y negar verdades y hechos que causan dudas a veces paralizantes y a través de la disonancia cognitiva en la víctima. En cuarto lugar, con el control de los pensamientos, expresiones y acciones de la víctima a través de juicios, intimidaciones, tratamientos silenciosos, rechazos y reglas de compromiso no expresadas. En quinto lugar, infundiendo miedo. Incitar miedo en la víctima a través de violencia verbal, psicológica y física o sexual, implícita o explícita y a veces combinada con un refuerzo intermitente. Esto es, con promesas de cambio y recompensas para mantener a la víctima en el juego, manteniendo la esperanza de un cambio que nunca va a llegar.
Los narcisistas no son capaces de mantener un amor genuino, lealtad o respeto hacia los demás, y con frecuencia, especialmente aquellos que los aman, que son leales y respetuosos con ellos. Cualquiera que desencadene, por lo general inadvertidamente, su profunda inseguridad, es para el narcisista el objetivo merecido para centrar todos sus castigos. Los narcisistas castigan por numerosas razones y lo hacen sin remordimiento, creyendo que la otra persona se lo merece y que les haría a ellos lo mismo si fueran lo suficientemente listas o si tuvieran la oportunidad. Las razones que encuentra el narcisista para el castigo son muy numerosas. Aquí solo te dejo algunos ejemplos. Para controlar, para vengarse, para demostrar su poder, para obtener o recuperar el secuestro de la voluntad de la víctima, para desahogar su rabia, para hacer valer sus privilegios, para evitar amenazas potenciales o reales, para derrotar a la competencia, para demostrar su dominio, para imponer respeto, para crear miedo, para obtener un placer sádico. Las víctimas del narcisista, al haber sido tan castigadas de forma injustificada en su infancia, tienden a sufrir secuelas hasta la edad adulta que se pueden manifestar en diferentes maneras. En primer lugar, manteniendo relaciones con personas que las castigan, tal como lo hicieron sus padres narcisistas en la infancia. En segundo lugar, castigando ellas a otras personas, repitiendo el patrón de comportamiento de lo que les hicieron a ellas de forma consciente o inconsciente. En tercer lugar, castigándose a sí mismas día tras día, también sin darse cuenta o siendo conscientes. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo puede una víctima de un narcisista castigarse a sí misma sin darse cuenta. En primer lugar, sintiendo que no eres digno o digna del amor o de que te pasen cosas buenas, permitiendo que el crítico interno que tienes campe a sus anchas, no permitiendo a los demás que te digan cosas bonitas o que te ayuden, cuando te autosaboteas, cuando te exiges de más con expectativas poco realistas, cuando te comparas con otras personas, cuando no te permites en tu vida el placer o la alegría, cuando no pones límites a algo que te molesta o que te hace daño. Un último aspecto, y no menos importante, que me gustaría reflejar cuando nos referimos al castigo que inflige el narcisista a sus víctimas, es el placer sádico que les produce este castigo. Un sádico es una persona que obtiene placer o se siente mejor causando sufrimiento a otras personas. Muchos narcisistas hacen daño a otros no solo porque les falta conciencia y están tratando de compensar su autoestima, sino también porque disfrutan e incluso se deleitan humillando, dominando, contaminando y cosificando a los demás. Se trata de un juego para ellos donde se sienten con el control de la situación y donde ejercen su poder personal aplastando el de los demás. Como en el fondo son personas inseguras, su poder personal, como todo lo demás, no viene de su interior, sino que está proyectado de fuera en el mundo exterior a través de las personas con las que se relaciona. Un sádico es una persona que necesita hacer daño a otra para sentir placer. Por eso, muchos de ellos acaban con una pareja donde la otra persona es un ser codependiente con tendencias masoquistas que recibe ese daño como algo normal o que cree que se lo merece, que le da placer o simplemente lo recibe sin ser consciente de ello. Todo esto tiene que ver con el dolor que tanto el sádico como el masoquista tienen dentro y las dinámicas que experimentaron en su infancia con sus cuidadores con respecto al dolor. En una dinámica sadomasoquista hay uno solo que quiere infligirlo y otro que quiere recibirlo. Pero la relación del narcisismo con el sadomasoquismo será objeto de un próximo vídeo.